La libre construcción de una identidad y expresión de género es un aspecto fundamental para la dignidad y la autonomía de las personas. Pero ¿qué ocurre cuando ésta está sujeta a una discriminación estructural, como sucede con la identidad trans? Sobre la transfobia platicaremos con Adriana Ortega. Acompañen, comenzamos. Adriana Ortega Ortiz es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua y maestra en Derecho por la Universidad de Toronto. Culminó los créditos de maestría en Historia del Arte y es diplomada en Critical Reading por la Universidad de Oxford. Ha colaborado con organizaciones de la sociedad civil vinculadas a temas de género, acceso a la justicia y derecho a la salud. Fue secretaria proyectista de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua y colaboró en la Unidad de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente es secretaria de Estudio y Cuenta en el máximo tribunal del país y es tutora habitual de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y profesora de asignatura en el ITAM. Adriana, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida a tu programa Escuela Judicial. Muchas gracias a ti, Francisco, y a tu público por invitarme. La verdad es que estoy muy complacida de tener esta oportunidad de conversar con ustedes. El gusto es completamente nuestro y por favor, Adriana, permíteme empezar obviamente con la pregunta más evidente de la que tenemos que hacer para hablar de este tema. ¿Qué es la transfobia? ¿Cómo se manifiesta? Pues mira, en principio te voy a dar una definición general, que es la que está en la opinión consultiva. Déjame checar el número, perdón. 24 de 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que también está incluida en el glosario de CONAPRED y recientemente en una ley que se está proponiendo, no sabemos si en este momento ya va a estar publicada, que es una ley de discriminación de la Ciudad de México. De acuerdo. Y definen la transfobia en términos generales como el rechazo, el odio, la aversión, incluso la violencia que existe contra personas que no se ajustan a esta asignación binaria de la identidad sexual. Ahora platicamos un poquito más qué es esto de la asignación binaria de la identidad sexual, es decir, no se conforman con lo que la normativa o el orden social de género les impone en términos de identidad de género. Sabemos, y seguramente tú habrás escuchado por ahí, y tu público también seguramente, que tenemos un orden social de género. Este orden social de género, primero que nada, lo primero que hace al enfrentarnos como personas es observar nuestra genitalidad y atribuirnos una identidad a partir de la observación y la interpretación de esa genitalidad, ignorando en primer lugar que hay toda una gama o todo un espectro sobre la sexualidad que está definido por distintos factores. Y esta interpretación inicial de la identidad genérica pues obviamente desconoce, y me parece que esto es muy importante señalarlo cuando hablamos de personas trans, desconoce la complejidad de la identidad humana. La identidad humana está formada por procesos internos, por procesos externos, por intersubjetividades, por algunos datos que podemos considerar objetivos y que eso es bastante cuestionable. Entonces tenemos esa identidad como fija, hacemos esta interpretación de los cuerpos, una interpretación binaria, hombres, mujeres, se acabó. No hay ningún punto intermedio y además hay como un mandato de que tú como persona estés contento o estés contenta con esa asignación, con esa interpretación primaria. Y bueno, eso es lo que se refiere al sexo y luego vienen todas lo que yo llamo las plagas del género, que es todos los mandatos que se asocian a esta asignación binaria de la identidad sexual. ¿Quiénes son las personas trans? Las que descubren que esa asignación primaria no se corresponde con su realidad, con su percepción de sí mismas, con la identidad que tienen. Esas son las personas trans. Podríamos, y justamente haciendo referencia a este orden social o este orden de género que está basado precisamente en esta división binaria, podemos entonces decir, o sería muy reduccionista afirmar, que una persona trans es
una persona que no se relaciona, como dices, con una asignación directa a un género por su identificación biológica. Sin embargo, eso no quiere decir que se identifique como su contrario, ¿cierto? Porque en realidad me parece que eso sería como un poco la jaula del binarismo, ¿no? Es que finalmente las personas trans, digamos, el término trans se ha convertido en un término paraguas. De acuerdo. Esto quiere decir que incluye a muchas personas que tienen no quiero decirlo así, pero que tienen este reto, este rechazo a la asignación sexual que les dieron al nacimiento. Puede ser que esta persona decida, bueno, yo no me identifico ni como hombre ni como mujer, esas son las personas no binarias, y puede ser que alguien que genitalmente ha sido interpretado como mujer decida, yo soy hombre, y esos son los hombres trans. Y también puede ser que alguna persona que ha sido interpretada como hombre al nacimiento diga, no, yo en realidad soy una mujer. Entonces, para responder a tu pregunta, el espectro es muy amplio. Y finalmente, como te decía, el término trans se ha convertido en un término paraguas y otra vez, digamos, siguiendo la tendencia del racionalismo y del liberalismo que nos obliga siempre a la binariedad de alguna u otra forma. Entonces, este término se opone al término cisgénero. Es decir, quienes somos las personas cisgénero, y lo pongo en plural porque yo me considero una persona cisgénero, somos las personas que estamos conformes o estamos en acuerdo con el sexo que nos fue asignado al nacimiento. Entonces, existen las personas trans y las personas cisgénero, y con estas identidades se enfrentan al orden social de género. Tú me preguntaste antes, y creo que eso no te lo contesté porque me concentré en hacer estas precisiones conceptuales. ¿Cómo se manifiesta este odio, esta aversión? Pues de muchísimas maneras y en muchísimos aspectos de la vida. Es decir, por ejemplo, hay obstáculos reales para que las personas trans accedan al empleo. Y como te imaginarás, no tener acceso al empleo compromete un montón de cosas respecto a la supervivencia de las personas trans. De hecho, se dice que la esperanza de vida, imagínate lo fuerte que esta afirmación es, que la esperanza de vida en las personas trans, particularmente en las mujeres trans, son 45 años. No, es una locura. Es decir, comparado con los 75 años que regularmente se atribuyen a las personas en México. Entonces creo que esto es un indicador importantísimo de que algo como sociedad estamos haciendo mal. Y además creo que es una muestra fundamental de la manifestación precisamente de la transfobia, y era muy importante hacer estas distinciones conceptuales. Adriana, vamos a una breve pausa. A nuestra audiencia, no se desconecten, apenas estamos comenzando y estás viendo Escuela Judicial. Estamos hablando con Adriana Ortega, secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Adriana, hace un momento hacías una mención que es creo que el mejor ejemplo precisamente de los costos que tiene la transfobia, ¿no? Una esperanza de vida que se reduce a casi 30 años, a diferencia de una persona que se reconoce cisgénero. En ese mismo contexto, Adriana, me gustaría mucho preguntarte sobre la relación de las violencias. ¿Cómo es que se relaciona la transfobia con la misoginia, por ejemplo? ¿Existe alguna vinculación? ¿Son dos expresiones diferentes? ¿Qué opinas? Yo, en lo particular, pienso que sí existen relaciones muy importantes que pasan por la feminización de los cuerpos. Un cuerpo feminizado está sujeto a cierta violencia específica, tolerada y auspiciada, si me permites la expresión, por el patriarcado. Es decir, decíamos hace rato que existe este orden social de género que nos impone diferentes cargas.
El orden social de género condiciona, por ejemplo, la valoración que le damos a las personas y a las identidades. Condiciona, por ejemplo, el acceso a los recursos y las oportunidades. Y condiciona también la oportunidad de la representación política. Todas estas esferas configuran una discriminación estructural que al ser completamente, digamos, al permanecer completamente dentro de nuestros pensamientos, de nuestras instituciones políticas, pues finalmente excluye a ciertos colectivos. Estos colectivos, por supuesto, son las mujeres. Cuando hablamos de discriminación por sexo o discriminación por género, por supuesto que son las mujeres y las personas trans. Es decir, podríamos decir que las mujeres y las personas trans comparten esta dimensión de discriminación estructural que se basa en el sexo o el género. Y obviamente comparten las violencias y los odios asociados con esta falta de conformidad o con estas imposiciones que surgen del sistema sexo-género. Es decir, sí comparten si hay un punto de contacto. Desafortunadamente, este punto de contacto se expresa en cuestiones extremas, como el transfeminicidio, porque, como te decía yo hace rato, hay como una tendencia a menospreciar a los cuerpos feminizados. Y los cuerpos feminizados son también los cuerpos de las mujeres trans. Entonces existen estas expresiones que coinciden. Obviamente, también digamos, en un reto constante que las mujeres y otros colectivos de mujeres han puesto frente al Estado, pues hay ventajas que las mujeres cisgénero tenemos o hemos conseguido de las que no gozan las mujeres trans. Por ejemplo, en términos de representación política, en términos de lo que se hace en la judicatura, las mujeres estamos siendo impulsadas para incluirnos en los espacios donde se toman las decisiones que nos afectan. No está pasando lo mismo con las mujeres. Por supuesto. Entonces sí hay puntos de contacto y puntos donde todavía existen particularidades que hay que atender, porque si nos atenemos a este respeto por la identidad de género, para mí no existe ninguna duda de que las mujeres trans son mujeres y por tanto deberían beneficiarse de todas estas, digamos, impulsos que existen para que las mujeres sean protegidas de la violencia, se estén en los espacios de representación y se usen identidades, sean reconocidas y valoradas por el orden social. Que es importantísimo hacer esta acotación y hacer precisamente esta mención, porque Adriana, mi siguiente pregunta era precisamente si estas ventajas que se construyen para las mujeres cis tienen o corren el riesgo de convertirse en los privilegios que después van a generar estos discursos dentro de los propios movimientos feministas de exclusión precisamente a los cuerpos de personas que se identifican desde lo trans. Y bueno, pues creo que vale mucho la pena esto que acabas de mencionar, pues precisamente porque sí es de esta forma. En ese contexto, ¿cómo es que afecta, Adriana, desde tu experiencia, la transfobia al acceso a la justicia, por ejemplo? Mira, yo creo que hay un montón de problemas respecto de eso, pero tiene muchas complejidades. Yo ahora me quiero referir a lo que pasa con los jueces y las jueces. Obviamente, nosotros no estamos en una burbuja. Hemos sido socializados, socializadas con este orden social de género que utiliza ciertas categorías para clasificar a las personas. Entonces, te voy a poner un ejemplo que nos lo va a permitir entender muy bien. Vamos a suponer que tú y yo estamos en el transporte público y de pronto aparece o llega o se sube en el transporte público una persona a la que no podemos identificar como hombre o como mujer, es decir, no la podemos clasificar. Tú y yo y un montón de personas a las que nunca van a tener relación con la persona cuya expresión de género es ambigua, pasamos 10, 15 minutos, 20 minutos conversando sobre si son mujeres o si son hombres.
porque necesitamos la categoría, necesitamos clasificarlas. Entonces, si hablamos de acceso a la justicia, pues evidentemente lo mismo les pasa a nuestras juezas, a nuestros jueces. Necesitan la categoría. Y esta ambigüedad o esta incapacidad o este incluso prejuicio que tiene que ver con la propia percepción y entonces imponer tu percepción a la persona trans, obviamente que impacta la manera en la que discutes, ofreces, adjudicas sus derechos. Y evidentemente, pues, eso ha implicado que decisiones, sobre todo relacionadas con la identidad, terminen en la Corte. Porque, ¿qué quiere decir que esto termine en la Corte? Que hay todo un reto en los tribunales inferiores para familiarizarse o para resolver estas cuestiones adecuadamente. Entonces, en acceso a la justicia hay un montón de retos. Adriana, por ejemplo, vamos a una breve pausa. Sí. Por favor, acompáñame a ver la reseña de un libro que habla sobre los alcances y limitaciones de la apertura de los datos en materia jurídica en países miembros de la Unión Europea. Esta obra la puedes consultar en la biblioteca de la Escuela Federal de Formación Judicial. Volvemos. ¿Hasta qué punto los datos abiertos garantizan la transparencia y un buen gobierno? ¿Quieres saber la respuesta? Visita la biblioteca de la Escuela Judicial y consulta la obra Cómo poner en práctica el gobierno abierto, libro que nos acerca al tema desde la óptica de juristas españoles. En 12 capítulos plantean los alcances y limitaciones que ha tenido la apertura de datos en materia jurídica en España, la Unión Europea y Brasil, desde el surgimiento de esa iniciativa hasta las posibilidades de los ciudadanos para influir en la legislación política de su país. Incluye reflexiones sobre la regulación de la libre circulación de datos no personales, la normativa civil sobre la transparencia y una propuesta de gobierno electrónico abierto y transparente del Poder Judicial en España, además de los retos y perspectivas del gobierno abierto en el campo del patrimonio cultural. Consulta esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Gracias por continuar con nosotros. Adrián, hace un momento nos platicabas pues precisamente con un ejemplo que me parece fundamental y fabuloso además para entender pues cuáles son los límites que se presenta o que presenta la transfobia en el ejercicio de derechos y particularmente el acceso a la justicia. En ese mismo sentido y pues precisamente como la identidad trans nos pone en tela de juicio nuestras propias estructuras, ¿cuáles son las obligaciones que tenemos como Poder Judicial de la Federación para garantizar también en estos espacios, en estas expresiones identitarias, el derecho a acceder a la justicia? Pues mira, yo la verdad que creo que el esfuerzo no solamente tiene que ser de la institución o puede ser impulsado por la institución, pero implica, yo creo que esto es lo que hace tan complicado hablar de sexo, hablar de género, hablar de identidad de género. Porque como es un proceso de socialización tan metido en nuestra alma, cuando tú cuestionas esta existencia de categorías binarias, lo que también estás cuestionando es la propia forma en la que nos construimos a nosotros mismos. Entonces es todo un reto. El jueza no solamente tiene que aceptar políticamente, externamente, sino que tiene que resolver internamente una serie de conflictos para no introducir sí o sí. Francisco, eso pasa todo el tiempo, sesgos cognitivos en la sentencia, en la forma en la que adjudicamos. Es decir, estos pensamientos preconcebidos que nos llevan a acercarnos a la sentencia con una serie de premisas que damos por cierto. Entonces, digamos, estos sesgos cognitivos tienen que romperse porque necesitamos empezar a garantizar que las personas trans, porque el acceso a la justicia, acuérdate que es un derecho llave. Es decir, el acceso garantiza a su vez el acceso a un montón de derechos.
Si pensamos, por ejemplo, y hay muchos temas a propósito de las necesidades de las personas trans que no han llegado a discutirse de manera frontal aún en la judicatura. Por ejemplo, ¿qué pasa con el derecho a la salud y los tratamientos hormonales que algunas personas trans demandan? ¿Deben ser prestados o no por las instituciones públicas de salud? Y ahí hay una pregunta importante. ¿Qué pasa con las infancias trans? ¿Desde qué momento el Estado va a reconocer que las personas pueden autopercibirse y decidir que no se van a identificar con el sexo asignado al nacimiento? Entonces tenemos retos enormes que no van a poder resolverse si nosotros persistimos en no abandonar nuestras categorías. Entonces, digamos que en términos de acceso a la justicia, si uno piensa en la responsabilidad del Poder Judicial, yo diría capacitación, y ya sé que la capacitación está ida y venida y desprestigiada, pero yo creo que es importante hablar de estos temas de manera frontal, y también sensibilización. Yo creo que también la sensibilización está traída, llevada y desacreditada, pero hablo de sensibilización como permitiendo o dotando de instrumentos a las personas que van a hacer adjudicación para que rompan internamente estas categorías. Una amiga mía que quiero muchísimo decía, es que tenemos dos espacios en el cerebro y queremos acomodar todo en esos dos espacios. ¿Y qué tal que abrimos un tercero? ¿Cuál es el reto o cuál es la imposibilidad de abrir un tercero, o abrir un cuarto, o abrir un quinto, o simplemente dejar completamente abierta la categoría para dejarte sorprender por la realidad? Porque también está padre dejarte sorprender por la realidad. Creo que, digamos, que si pienso en el acceso a la justicia y si pienso en el quehacer de la judicatura, tengo que pensarlo en estas dimensiones, ¿no? Y creo además que justo la construcción desde la judicatura de otros derechos, como por ejemplo el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues nos permite precisamente tener un espacio, ¿no? Una fuente de desarrollo, precisamente que nos irá sorprendiendo. Pero Adriana, quiero agradecerte porque nos permitiste hablar contigo y porque nos has dado claves para entender una materia que, si bien dolorosa, una realidad social que nos está estallando en la cara, en el rostro, en el ejercicio del acceso a la justicia, presenta todas estas complejidades, no solamente personales, sociales, también políticas. Muchas gracias, Adriana, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad, muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias al personal técnico que lo hace posible. Y pues bueno, espero de verdad haber sido útil. Obviamente se nos quedaron un montón de cosas en el tintero, sobre todo los avances que ha habido en la Corte, pero habrá oportunidad de platicar. Ojalá que tengamos una segunda parte de este programa. Adriana Ortega, secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A nuestro auditorio, por favor no se desconecten. Gracias por seguirnos. Les dejamos una dosis de nuestra cultura. Esto fue Escuela Judicial. Nos vemos en la próxima. Este lugar pasó de ser un cementerio a un recinto que alberga el acervo de estampa más grande de México. Se trata del Museo Nacional de la Estampa. El edificio se encuentra a un costado de la parroquia de la Santa Veracruz, en la plaza del mismo nombre, una de las primeras parroquias de la Ciudad de México. El museo tiene una colección de más de 12,000 obras con piezas de artistas como José Guadalupe Posada, David Alfaro Siqueiros, Leopoldo Méndez, José Clemente Orozco, entre otros. Aquí encontrarán tanto estampas nacionales como internacionales. Obras que dan cuenta de los procesos de estampación como parte del desarrollo artístico y cultural de la sociedad mexicana. El MUNAE es uno de los 4 inmuebles de gran valor arquitectónico que recibe a los visitantes junto con el Museo Franz Mayer, el Templo de San Juan de Dios y la Parroquia de la Santa Veracruz.